el tema de triángulos. Este primer tema bastante importante, ¿no? La base en toda la geometría. A ver, lo que es una región triangular, ¿no es cierto? Es el contorno más todos los puntos interiores de esa porción del plano, ¿no? A eso se llama región triangular. La suma de las longitudes de los lados, pues, es conocido como el perímetro, ¿no? Ahí está el perímetro. Luego tenemos, a ver, un teorema importante, lo que es el teorema de existencia, ¿no? Este teorema de existencia, pues, lo vamos a utilizar cada vez que en los ejercicios nos pidan, por ejemplo, calcular el valor entero o un máximo entero, etcétera, ¿eh? Tiene que ver con valores enteros, ¿no? Y esto más o menos hay que tener en consideración, por ejemplo, el hecho de que si un triángulo existe o no, si está definido. Por ejemplo, si te dan, a modo de aplicación, ¿no? 3 segmentos cuyas longitudes sean, por decir, a ver, 7 centímetros, esto que sea 3 centímetros y 4 centímetros, ¿no? Entonces la pregunta sería si es posible formar un triángulo con esos 3 segmentos. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Se puede formar un triángulo con esos 3 segmentos? Vamos por el chat. A ver, chicos, ¿qué me puedes decir de esa situación? No, me dicen por ahí, ¿no? Otros me dicen sí. A ver, muy bien. Entonces aquí hay una controversia. Unos dicen sí, otros dicen no, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces cómo sería, ¿no? La idea de esto del teorema de existencia es para verificar que los lados de un triángulo pues sean los adecuados, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas al lado que mide 3 como referencia, y supongamos que sí se puede formar el triángulo, a ver, por ejemplo, así. Ya, supongamos que sí es posible, ¿no? Digamos que este lado sea el lado que mide 4, 7 y aquí 3, ¿no? Entonces, si vamos al teorema de existencia, el teorema de existencia dice de que cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia, ¿no? De los otros dos. Por lo tanto, a ver si aplicamos para 3, es cierto que 3 es menor que 4 más 7, pero a su vez debe ser mayor que 7 menos 4, ¿no? Y aquí pues encontramos una contradicción, ¿de acuerdo? De que 3 no puede ser menor que 3, ¿ya? Entonces con ello que podemos asegurar que el triángulo en realidad no está bien definido, ¿no? No está bien definido, no existe, ¿ya? Muy bien, para eso es entonces el teorema de existencia. Y también podríamos determinar qué valores sí podrían tomar y qué valores no podrían tomar. Con eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. A ver, en el caso del teorema de correspondencia, chicos, aquí relacionamos siempre lo que es un ángulo con su lado opuesto. Ya, en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos este ángulo beta, a beta se le opone B, y por aquí a alfa se le opone A. ¿Ya? Entonces va a haber una relación entre esos dos elementos. Y más o menos eso lo puedo plantear de esta manera también. Utilizando la boca de un cocodrilo, ¿no? Por ejemplo, mira, imagínate que el ángulo de ese triángulo, el ángulo beta, es como si fuese la boca de un cocodrilo, ¿no? Ahí está el cocodrilo. Está su dentadura.
y de pronto el lado opuesto al ángulo beta, que sea esto pues un palo, ¿no? Que está ahí abriendo la boca del cocodrilo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre el ángulo y la boquita del cocodrilo, repito, la relación entre el ángulo y la longitud del palo, aquí se ve claramente, ¿no? A mayor longitud del palo, ¿qué va a pasar con el ángulo? Se va a abrir más, ¿no? Entonces va a haber mayor ángulo, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿no? Si la longitud del palo es menor, el ángulo también va a ser menor. ¿Ya? Entonces esa correspondencia es lo que se llama el teorema de correspondencia, ¿no? Que muchos lo conocen como a mayor ángulo se le opone mayor lado, ¿no? Y viceversa. ¿Ya? Entonces acá podemos asegurar. Si, por ejemplo, aquí alfa es mayor que beta, ¿no? Lo que dice acá el enunciado, alfa es mayor que beta, entonces alfa es el mayor ángulo, ¿ya? Entre ellos dos. Por lo tanto, a alfa se le opondrá el mayor lado. Es por eso que A es mayor que B. Listo, chicos, ¿ya? A eso le llaman el teorema de correspondencia. All right. A ver, por acá. Teoremas adicionales. Estos teoremas ya son clásicos, conocidos seguramente por ustedes. Es más, tienen nombres bastante notorios, ¿no? Elocuentes. Por ejemplo, esto se parece a ¿qué cosa? A una corbatita, ¿no es cierto? Ahí está el teorema de la corbata, el teorema del boomerang, ajá, el teorema del boomerang. ¿Qué más? A ver, esta tercera figura es el teorema del fish, ¿no? El teorema del fish, el teorema del pescadito, ¿no? Y esta última es conocida como... A ver, ¿cuál es el nombre, chicos? A ver, por el chat, si están ahí, esta de acá, la última figura se le conoce como el teorema de la cartera, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí. ¿Ya? Entonces, estos teoremas, ¿cuál es la finalidad de estos teoremas? De que nos ayudan a resolver los problemas de manera más rápida, más directa, ¿no? Y también nos dan la posibilidad de formar ecuaciones. Así es, ecuaciones, ¿ya? Y en muchos ejercicios, a veces, la idea es hacer prolongaciones y formar una de estas figuras, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplito, a ver, por acá. Por decir. A ver, vamos a poner una línea más gruesa. Ya, por decir así, ¿no? Una figurita como esta. Así nomás. Y te dicen por acá medidas angulares. A ver, ponte que este ángulo sea tu X y este sea la Y. Bueno, por aquí que sea 50 grados. Por acá este exterior que sea 100 grados. Y aquí que sea 160 grados. La pregunta es, ¿cuánto vale X más Y? ¿No? Podría ser un ejercicio, un ejemplo aplicativo, el cual lo vamos a resolver utilizando estos teoremas adicionales. Entonces ahí tú tienes que ver qué teorema te conviene, ¿no? A ver, ¿qué teorema nos convendría utilizar para resolver este caso? ¿Será corbata? ¿Será el fish? ¿Será la cartera? A ver, muchachos. Te leo. Así es, muy bien, Lisbeth. Lisbeth nos dice, profe, el boomerang. Muy bien, Melanie. Muy bien, Fátima, Julio. All right, very good. Ahí, Juan Joel, ¿no? Juan Joel, muy bien. Listo. A ver, entonces, claro que sí. Vamos a utilizar lo que es el boomerang, ¿no? Previo, en geometría es clásico, ¿no, chicos? Hacer trazos, ¿no? Entonces, más o menos, un trazo acá que nos puede servir mucho es prolongar este lado
y prolongar este otro lado, ¿no? De esa forma, obtenemos el boomerang que está arriba y abajo un triángulo, ¿no? Ya, bueno, entonces como dijo Jack, vamos por partes, ¿sí o no? Primero vamos a trabajar el boomerang. El boomerang, necesitamos los 3 ángulos por aquí. Así es. Estos 3 ángulos necesitamos. A ver, entonces completamos muy bien. Aquí sería para 180, aquí sería 80 y aquí sería 20 graditos, ¿no? Listo, ahora sí, aplicando el boomerang, este ángulo exterior en el boomerang sería la suma, ¿no? 150. Ya está. Finalmente, chicos, trabajamos el triángulo que está debajo, ¿no? A ver, ahí sabemos que X más Y más 150 debe darte 180, ¿no? Y al ojo, todos han respondido que X más Y es 30 graditos, ¿no? All right, very good, ¿eh? Very good, students. Muy bien. Ya está. Y es un ejemplo nada más, ¿no? Pueden haber más difíciles. Ya es cuestión de la práctica nada más. A ver, triángulos frecuentes. Por ejemplo, el isósceles, ¿no? En el isósceles, ¿qué podemos resaltar, chicos? Es notorio. Ahí se cumple que a lados iguales siempre se van a oponer ángulos iguales, ¿no? Es como el teorema de correspondencia, pues, ¿no? Si los ángulos son iguales, entonces se les oponen lados iguales y viceversa, ¿ya? Y viceversa. Correcto. El lado que es diferente se viene a llamar base y por ahí recordar siempre que en el isósceles los ángulos congruentes siempre son agudos, menores que 90, ¿ya? Menores que 90. El equilátero es un triángulo recontra conocidazo, lados iguales, ángulos iguales a 60, ahí no hay problema. En el triángulo rectángulo resalta pues el teorema más famoso de la geometría, de la matemática, ¿por qué no? El famoso teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí está. Pitágoras. Ahora, también se cumple el teorema de correspondencia, chicos. ¿Ya? En los problemas, a veces, cuando te dan triángulo rectángulo, y te piden hallar el valor entero, ¿no? Etcétera. Recordar aquí por correspondencia que 90 es el mayor ángulo, ¿sí o no? ¿Y qué hemos dicho? Que a mayor ángulo que se opone, mayor lado. ¿Ya? Por lo tanto, como este es el mayor lado, ¿qué debe ocurrir? Que es mayor que los catetos, ¿no? Por eso que C es mayor que A y también es mayor que B. Muy bien. Pasamos. Next. Siguiente. Está en tu... All right. Ahí, ¿no? Las líneas notables en un triángulo, ¿no? A ver, para hablar de líneas notables, mayormente se aprovecha pues los trazos, ¿no? En los problemas, a veces realizamos trazos, a veces trazamos la mediana, trazamos la altura, trazamos una bisectriz, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces hay trazos también de la línea llamada cebiana, ¿no? Recuerda que una cebiana es una línea cualquiera, ¿sí o no? Donde si tienes un triángulo, la cebiana es una línea que une un vértice con cualquier punto del lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trazar así infinitas cebianas. Infinitas cebianas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces esta por ejemplo es una cebiana. O cebianas, ¿ya? Son líneas cualesquiera, repito, no tienen una característica especial. Sin embargo, tú le puedes dar una característica, ¿ya? A ver,
Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo nos puede ayudar la Sevillana? Esa es una pregunta muy interesante la que nos hacen también por el chat. En este ejercicio, calcular teta. A ver, muchachos, ¿te trae recuerdos? Si completas ángulos, difícil, no se puede hallar, ¿sí o no? ¿Ya? Por ahí me dicen formar triángulos rectángulos, otros me dicen trazar altura, otros me dicen mediana, dividir al ángulo de 2 teta con una bisectriz, y finalmente me dicen, profe, isósceles. All right, very good. Ya, la última opción es más adecuada, me parece. Así es. Como te dije, hay infinitas sevillanas en un triángulo. De todas ellas, nosotros podemos garantizar, según estos datos, de que va a haber una sevillana de tal manera que sea igual, de igual longitud con este lado BC. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, prácticamente con ayuda de esta sevillana, estoy formando un triángulo isósceles. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando piensen en trazos, en algunos problemas, lo que se recomienda es formar triángulos isósceles. Una vez que has trazado la sevillana, de tal forma que sea igual con el lado BC, has formado el isósceles, lo que sigue es completar ángulos. Por ejemplo, ahí también va a ser 2 teta por isósceles. Ahora, recordando la propiedad exterior, se relaciona con el teorema, ¿no? Interior más interior te da el exterior, ¿sí o no? Claro. Por lo tanto, arriba debe ser teta. Y el triángulo que se ha formado el plomito también resulta ser isósceles, ¿no? Porque tiene teta y teta. Por lo tanto, los lados opuestos a esos ángulos son iguales. A y A. Y aquí completas este segmento CD con A también, ¿no? De acuerdo a los datos, esto era 2A. Y al final, ¿qué hemos obtenido? Mira, que este triángulo BCD es un triángulo equilátero. All right. Muy bien. Y si es equilátero, 2 teta vale 60. Therefore, por lo tanto, chicos, teta vale 30 graditos. All right. Esa es la respuesta, chicos. Ya, entonces, conclusion, que debemos hacer, trazar sevillana. Para formar siempre, ¿qué cosa se recomienda formar, chicos? Un triángulo isósceles. All right. Very good. Listo. Ya, todas las líneas notables se pueden considerar sevillanas, pero las líneas notables, todas las líneas notables son sevillanas, pero claro, para que sean líneas notables tienen que tener una característica determinada, ¿no? Por ejemplo, la altura también es una sevillana, pero es una sevillana que tiene una propiedad especial, ¿no? Una característica. Es una sevillana que es perpendicular con el lado opuesto. Esa es altura, ¿no? Pero también es sevillana, sino que tiene esa propiedad especial. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, pasamos a la siguiente. Por aquí vamos a ver algunos teoremas con esas líneas notables, ¿no? Conocidas como las bisectrices. Todas las líneas de color rojito que se están ahí dibujando son bisectrices, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tipo de bisectrices? Bueno, vamos a ver. En el primer caso son bisectrices interiores. En este segundo caso, las dos son bisectrices exteriores. Y en este tercer caso hay una interior y una exterior. Ahora, en cada caso tú estás viendo a tu ex, ¿sí o no?
¿Quién es tu ex? La incógnita, ¿no? Ahí está tu ex. La incógnita. Así es. Ahora, estos teoremas te van a permitir calcular a tu ex de manera directa, sin necesidad de hacer 2 o 3 ecuaciones, sino de frente, de arranque, ¿no? Por ejemplo, para hallar el ángulo que forman dos bisectrices internas, aplicamos esta propiedad, este teorema, ¿no? Para hallar X sería 90 más B medios, ¿no? El tercer ángulo entre 2, B medios. ¿De acuerdo? La siguiente también se puede aplicar con teorema, mira, para hallar X, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, sería 90 menos el tercer ángulo B sobre 2. ¿Ven, chicos? Repito, estos teoremas son para resolver los problemas de manera más directa, ¿no? Sin embargo, si no te acuerdas estos teoremas, normal, ¿no? De repente te acuerdas del pescadito. Entonces, tú podrías aplicar el teorema del pescadito, ¿no? Ahí el pescadito. Ahí está, ¿sí o no? ¿Ya? Pero el pescadito ya tienes una ecuación. Y tendrías que tener otra ecuación más. Esa otra ecuación ya la trabajarías en este triángulo, ¿no? 180. Y así, vas juntando ecuaciones y al final podrías llegar a demostrar el resultado final, ¿no? Pero para evitar eso, de frente aplicas teorema, ¿no? En este último caso, bueno, hay uno previo al último, con la bisectriz interior y exterior, ahí vas a formar ángulos que están en relación de 1 a 2. ¿Cómo es eso? Mira. Este ángulo X es el ángulo que está formado por las dos bisectrices. Este ángulo se cumple que es la mitad de este tercer ángulo B. Ahí está bien claro, ¿no? B es igual a X sobre 2, ¿no? Entonces, usando la aritmética, ¿qué puedes decir? Que X es como 1 y B es como 2. ¿Ya? Este es como 1 y B es como 2. De 1 a 2. O al revés, de 2 a 1. ¿Sí? Date cuenta de cómo es el ángulo. ¿Quién es como 1? El que forman las dos bisectrices. Y el otro será el doble. Muy bien. Ya. ¿Se escucha bien, chicos, mi audio? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Entonces, vamos al último teorema. Muchas gracias, chicos, por la confirmación. En este último teorema aplicamos lo que es la corbatita y desde ahí trazamos dos bisectrices interiores, ¿no? Prolongadas, pues, ¿no? Ahí también se forma el ángulo X, que se va a calcular en función de A y B, que son los extremos, ¿no? Ahora, ¿tú sabes aritmética, sí o no? Aritmética es un curso interesante también, ¿no? Que te permite hacer cálculos, operaciones, ¿no? En este ejercicio, en este teorema, se cumple, chicos, que estos tres ángulos van a estar en progresión aritmética, donde el ángulo del medio, el ángulo central o el término central, según lo que es la progresión aritmética, va a ser X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula, chicos, por aritmética el término central de una progresión aritmética? Fácil. Fácil, profe. Dicen, se suma los extremos y se divide entre 2. ¿De acuerdo? Eso viene a ser entonces el teorema para la corbatita. Ahora, si queremos de repente aplicarlo, darle una aplicación a ese teorema, podríamos decir acá, a ver, por ejemplo, a modo de ejemplito, supongamos que A vale 50 grados, X que sea, a ver, ponte 54 graditos, lúcete tiburón, ¿cuánto vale el ángulo B? Al ojo, vamos, por el chat. 50, 54, y el último angulito, si quieres, lo haces por progresión aritmética o utilizando la fórmula.
Pero eso está al ojo por progresión aritmética, ¿no? Muy bien, Julius, muy bien, Julio, muy bien, John. La respuesta sería 58 grados. Claro que sí. La razón aquí es 4 grados, ¿sí? ¿No? De 4 en 4, más 4, aquí también, más 4. Por lo tanto, la respuesta es 58. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito, estos tres ángulos cumplen una progresión aritmética, donde el término central es el que está al medio, el X, ¿no? Sería entonces A más B entre 2, ¿ya? Listo. Sigamos, sigamos. Ya, por aquí el tema de congruencia de triángulos también, ¿no? Ya, es un viejo conocido, ¿sí o no? Para que dos triángulos sean iguales o congruentes, debemos utilizar estas condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, que son conocidos como casos. Este es el caso lado, ángulo, lado. ¿Cómo es esto? Mira, en dos triángulos vamos a observar dos pares de lados correspondientes que sean iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes A, aquí también tienes A, ahí tienes un par de lados. Si aquí es B y aquí es B, otro par de lados, pero que son iguales, ¿no? Y además, el ángulo que está entre los lados también se repite. Es suficiente, chicos, para decir que ya son iguales. Es decir, todos los otros elementos también van a ser respectivamente iguales. ¿Ya? Entonces, esta es la notación, recuerden, esto significa congruente. ¿Ya? Este es el caso ALA. Otro caso es el conocido como, perdón, el primero es LAL, ¿no? El siguiente es ALA. Es decir, debes tener dos pares de ángulos respectivamente iguales y además el lado comprendido entre dichos ángulos, que sea, por ejemplo, de longitud A. Entonces, esta secuencia, ángulo, lado, ángulo, como se repite en el otro, ángulo, lado, ángulo, suficiente para garantizar que son congruentes. All right. ¿Y eso para qué me sirve, profe? Ya, bueno, una vez que tú ya has demostrado que son iguales, que son congruentes, en los ejercicios tú vas a tener que completar información. Supongamos que si a teta se le opone 5, en este caso, lo mismo debe ocurrir en el otro triángulo, ¿sí o no? A este ángulo teta también se le debe oponer 5, ¿ya? Por eso es que son congruentes. Y viceversa, ¿no? Si, por ejemplo, a un lado, tal como A, se le opone alfa, en este caso, al otro triángulo debe ocurrir lo mismo. Al otro triángulo diremos que al lado que mide A, también se le va a oponer alfa. Aquí, a este lado que mide A, también se le va a oponer alfa. ¿De acuerdo? Ahí está, chicos. Es para recordar, ¿no? Un remember, un remember. El tercer caso es el más fácil, pues, ¿no? Y menos frecuente, ¿no? Menos frecuente. Los que más vienen son los dos primeros, ¿ya? Este último caso no, casi no viene mucho. Pero es fácil de recordar, porque aquí se cumple que los tres pares de lados son respectivamente iguales. Muy bien. Ahora, observation, ¿no? Esta situación, chicos, se presenta a menudo en los problemas, en algunos problemas. Entonces aquí se recomienda hacer unos tracitos, ¿no? ¿Te trae recuerdos esta situación? Mira, un ángulo de 90 grados con dos lados iguales y te piden formar congruencias. A ver, ¿cómo formas dos triángulos congruentes aquí? Eso es lo que se quiere. ¿Ya? A ver, a modo de recomendación entonces, lo que debes hacer es trazar perpendiculares desde los extremos del ángulo recto. O sea, desde A y de C vas a trazar perpendiculares. Ahí está una.
y la otra, ¿no? Ahora, ya con eso hemos formado dos triángulos, rectángulos. La pregunta que te hago es, chicos, ¿son o no son? ¿Qué me dicen? Vamos, por el chat. Uy, ya salió ya. ¿Son o no son, chicos, congruentes? Claro que sí son, me dicen, ¿no? Profe, sí son, se nota, porque en los dos triángulos se repite un lado, se repite el lado A, la hipotenusa, se repite 90, pero todavía no veo un caso. Entonces, para definir el caso hay que completar ángulos, ¿no? All right, así es, Juan Joel, ¿no? Claro que sí, ahí está. Entonces es alfa, ponte que ese sea alfa, entonces interior más interior te da el exterior. Todo debe ser 90 más alfa, pero como ya tienes 90, aquí sería alfa. Y el complemento de alfa puede ser teta. Aquí también su complemento teta. Y con eso que estás generando, a ver, ¿cuál de los tres casos se está mostrando? A ver, muchachos, si la ves o no la ves. Claro que sí, sí son, ¿no? Claro, el caso ALA, muy bien, chicos. El caso de la congruencia viene a ser, profe, el caso ALA. Ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Listo, ya está. Muy bien, chicos. Veamos la última parte teórica que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? De la congruencia, ¿no? Las aplicaciones. Este teorema, conocido como la bisectriz, indica que si tú tomas un punto de la bisectriz y desde ese punto trazas perpendiculares hacia los dos lados del ángulo, esas perpendiculares se cumple que van a ser iguales, pues chicos. ¿Saben por qué? Ya que estos dos triángulos que se estarían formando aquí, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Ya? Eso tú lo puedes comprobar. Y si son congruentes, entonces a teta se debe oponer lo mismo. Y es así que x vale 3. Lo mismo con estos otros dos lados, ¿no? También van a ser iguales. Ahí está. Para el teorema de la mediatriz, definimos qué es la mediatriz, ¿no? Es una recta perpendicular a un segmento y lo divide en partes iguales. ¿Ya? Ahí está la recta mediatriz. Si tú tomas un punto de la mediatriz, un punto cualquiera, un punto P, y lo unes con los extremos A y B, entonces se va a cumplir, chicos, que esas dos distancias que se han trazado van a ser iguales también, ¿no? Y nuevamente, gracias a que estos dos triángulos que se están formando van a ser también congruentes, ¿ya? También puedes comprobar cuál es el caso. Por lo tanto, si este segmento es X y esto vale 8, diremos que son iguales, ¿no? X igual a 8. ¿Ya? Ahora, no solamente eso, ¿eh? Aquí hay más cosas, más información. También, por ejemplo, se cumple que, por ejemplo, estos dos ángulos también son iguales. Además que estos otros dos también son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un isósceles prácticamente, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Entonces de ahí, mira, podemos asegurar que esta línea, la línea PM, cumple con tres líneas notables, cuyas iniciales, pues, son BAM, ¿no? El BAM. ¿Te trae recuerdos? Claro. B de bisectriz, A de altura y M de mediana, ¿no? Listo. All right. Very good. Excellent. Entonces, cuando el triángulo es isósceles, ahí grábatelo, cuando el triángulo es isósceles,
coinciden la bisectriz, la altura y la mediana. Esas tres líneas coinciden. ¿Ya? Muy bien. La base media, pues chicos, es un teorema bastante fácil de entender. Mira, si unimos los puntos medios de dos lados, ahí estamos trazando ya la base media. Y cumple dos cositas, ¿no? Que la base media va a ser la mitad del tercer lado. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí es 10, la base media será 5. Y otro detalle es de que la base media con el tercer lado son paralelos. ¿De acuerdo? Estas dos líneas, la base media con el tercer lado, son paralelos. All right. Very good. Next. La mediana relativa a la hipotenusa. ¿De acuerdo? En este caso, cuando tú traces la mediana relativa a la hipotenusa, generas ahí en la hipotenusa dos segmentos iguales. Y el teorema menciona de que la mediana que hemos trazado también va a tener la misma longitud que esos dos segmentos anteriores. O sea que también va a ser A. ¿Ya? Prácticamente estos tres segmentos son iguales. A eso le llaman mediana relativa a la hipotenusa. Por lo general se utiliza cuando te da el dato la hipotenusa, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí sería la parte teórica, la explicación teórica, ¿no? Repaso de todo lo importante en el triángulo, de momento. Y ahora correspondería, chicos, la práctica evaluada, ¿no? La práctica evaluada, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué resta?